de medicamentos o de fármacos, como por ejemplo los antimicrobianos o por ejemplo los antiinflamatorios, que son muy de uso común en la actualidad, el paracetamol, el ibuprofeno, ácido salicílico, etc. Entonces, últimamente, precisamente por la emergencia que vemos en cuanto a contaminación, se maneja un término que engloba tanto al humano, al animal y al ecosistema. Significa que nosotros estamos relacionados y somos una triada. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todo lo que ustedes están viendo en esta diapositiva nos perjudica. ¿Cuál sería el impacto o qué tan grave es el impacto de todas estas sustancias o contaminantes con los que nosotros lidiamos todos los días? Pues bueno, en estas fotos solamente les muestro algunas de las imágenes que están impactando a nivel mundial de contaminación de agua, contaminación de suelo y contaminación de aire, en donde podemos observar que existe un daño a nivel ecológico que es muy visible, pero por otra parte que también está afectando a animales y también afecta a la humana. De tal manera que la idea de esta plática es visibilizar el hecho de que nosotros tenemos en nuestras manos reducir estos contaminantes mediante las herramientas que tengamos para poderlas disminuir en su uso. Ahora bien, ¿qué impacto tiene en la salud y el medio ambiente estas moléculas que ocasionan un daño? Bueno, pues para empezar, la contaminación en general puede generar hasta 7 millones de muertes a nivel mundial en un año. Significa que esto es grave. Y si nosotros no detenemos este grado de contaminación, pues el número va a aumentar. ¿Cuáles son los daños que nosotros podemos tener? Pues bueno, aquí en esta diapositiva podemos observar parte de daño en piel, mucosas, a nivel ocular, pulmonar, hígado, páncreas, hueso, corazón, aparato digestivo, circulatorio, es decir, que los contaminantes pueden ocasionarnos un daño a nivel sistémico y sin siquiera nosotros nos demos cuenta. Ahora bien, vamos a tomar un punto de referencia para no hablar de cada uno de ellos y que ahora es un gran impacto a nivel mundial, que es la contaminación. Todos los días la mayoría de las personas consume al menos un fármaco y pues tiene que ser eliminado. Nosotros, por ejemplo, cuando nos sobran medicamentos, generalmente los desechamos, pero no nos fijamos en la forma en la que estamos desechando estos fármacos. La mayoría de las veces pues podemos tirarlos en el excusado, tirarlos en el drenaje o tirarlos en la basura municipal. Y eso en realidad pues se puede observar y nosotros lo miramos como tabletas, pero en realidad lo que estamos desechando son estructuras químicas que en realidad son contaminantes del medio ambiente. Aquí pongo algunos ejemplos de fármacos en sus estructuras químicas que podrían estar contaminando, que ya sabemos que contaminan, por ejemplo, el omeprazol, el omeprazol, el tramadol, el ácido salicílico, el ácido acetaminofén, el acetamol, etc. Entonces, ¿cuál sería el impacto que tendría el hecho de que nosotros hagamos un mal desecho de estos fármacos? Bueno, pues la mayoría de estos fármacos llegan a especies de animales a cuerpos de agua, los cuales nosotros sin darnos cuenta, desde nuestros hogares, estamos contaminando. ¿Cuál sería el impacto? Pues bueno, nosotros podemos observar fotos de imágenes de este tipo en donde hay descargas de drenaje, precisamente con todos estos contaminantes y que van a dar a cuerpos de agua, como lagunas, mares, ríos, etc. Y en estos ecosistemas, lógicamente, pues viven especies como los peces y también están en contacto con plantas y vamos a profundizar un poco sobre la parte de los microorganismos. Los microorganismos están rodeados prácticamente en todo nuestro ecosistema. Podemos encontrar microorganismos en la tierra, en los cuerpos de agua, en el aire, en diferentes partes del organismo. Nosotros precisamente estamos compuestos en gran parte de una microbiota. Dentro de los microorganismos que componen esta microbiota están las bacterias, virus, parásitos y hongos.
Y esto en realidad para nosotros son benéficos. Todo lo que está en nuestro ecosistema, muchos de ellos son benéficos, y en realidad poco de ellos son patógenos. Los patógenos son aquellos que nos van a ocasionar un daño, enfermedad, infección, pero en realidad la mayoría de ellos nos están ocasionando un beneficio. Entonces está la microbiota. La microbiota, en realidad, cuando hablamos de microbiota, sería más bien la pregunta, ¿en dónde no tenemos microorganismos? ¿Cuáles son estos espacios estériles? Estos espacios estériles pues pueden estar la flora, el líquido cefalorraquídeo y el cerebro. Pero se encuentran dentro de nuestro organismo, exactamente. Vías respiratorias altas, también se han propuesto que ya microbiota en los pulmones, en el aparato digestivo, en el genital, en la piel. Entonces prácticamente nosotros estamos llenos de microorganismos, pero que en realidad son benéficos. Entonces nosotros estamos hablando precisamente de la importancia que tienen estos microorganismos cuando nosotros nacemos y las marcadas diferencias que existen cuando una persona nace por vía vaginal y otra persona por cesárea. Entonces estos microorganismos van variando de acuerdo precisamente a esta forma de nacimiento y posteriormente su forma de alimentación. Por ejemplo, la leche materna y la fórmula larga va a cambiar la composición de nuestra microbiota y conforme va pasando el tiempo, esta microbiota va a ir cambiando. Entonces, se ha visto que cuando se administran cierto tipo de fármacos, en este caso como los antimicrobianos, pues van a ocasionar lo que se conoce como una disbiosis o un desbalance de esta composición de la microbiota. ¿Por qué es importante? Porque está demostrado que cierta composición de estos microorganismos dan como resultado un estado de salud de los individuos. Sin embargo, cuando los hábitos alimenticios, como por ejemplo la administración de antimicrobianos está presente, la composición cambia y puede desencadenar otras enfermedades que no están ligadas a la infección por la cual se utiliza el tratamiento, como cuáles, por ejemplo, asma, obesidad, diabetes, enfermedad de Crohn, etc. Son muy amplios. Entonces, está relacionado el hecho de que nosotros podamos conservar nuestra microbiota, también el uso de antimicrobianos cuando sean necesarios. Entonces, hablábamos de la importancia de que siempre se consuman fármacos cuando estos sean recetados por un profesional de la salud, porque precisamente van a prevenir estos estados de enfermedad que a la larga pueden estar generando un padecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, uno de los puntos que ha marcado de mayor importancia a nivel mundial es la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, hablamos por una parte de la farmacocontaminación, de la presencia de los antimicrobianos en el ecosistema y el impacto que tienen estos en la salud humana. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos, retomemos un poco. Cuando yo desecho mis antimicrobianos que ya me sobran o que ya están cátalos de forma inadecuada, por ejemplo, hablábamos de drenaje, estos antimicrobianos llegan a los cuerpos de agua, a la tierra, en donde hay microorganismos. Entonces, los microorganismos tienen la capacidad, por su parte a adquirir mecanismos de resistencia. ¿Qué significa? Que nosotros mismos estamos generando la multiresistencia de estos microorganismos. Ahorita les voy a mostrar cuál es el impacto, ¿no? Cómo está ese ciclo. Entonces, yo les quiero poner aquí para que quedara claro para todo el público cómo está definido la resistencia a los antimicrobianos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo voy a leer textual. La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo, es decir, evolucionan. Nosotros y todos los microorganismos tienden a evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones que están presentes, sobre todo en estos tiempos en donde encontramos un cambio climático. Y dejan de responder a los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades graves y hasta llegar a la muerte. Entonces, volvemos un poco al número. A nivel mundial, 7 millones de personas mueren por causa de la resistencia de los microorganismos. Y un dato interesante que me parece recalcar
es que la estimación hasta el 2050 estima que este número se va a convertir en 10 millones de muertes a nivel mundial. Entonces significa que debemos hacer algo para prevenir este tipo de contaminación. Aquí yo les muestro algo, voy explicando que al doctor no se alcanza a sentir del todo, pero es exactamente el impacto que tienen los microbianos en todo el ecosistema. Entonces, nosotros podemos empezar desde donde ustedes dicen, en la parte de arriba, en la parte derecha, tenemos una granja. Entonces, la mayoría de veces en estos lugares se administran antimicrobianos a los animales para prevenir infecciones o estimular engorda. Entonces, como habíamos dicho, los antimicrobianos, todos los fármacos, así como estas, pues tienen que ser tratados de algún modo, ya sea a nivel de orina, la mayoría de las veces, pues, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en los animales. Las heces de especie van a caer al piso, contaminando los microbianos de esa tierra. ¿Qué significa esto? Pues que estos microorganismos se convierten en multiresistentes. Por otra parte, como esta tierra ya está contaminada con estas moléculas químicas, el hecho de que se quiera hacer, por ejemplo, una siembra para especies vegetales ya es muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco estas tierras generalmente se podían ocupar para cultivo, pues ya no son adecuadas. Por otra parte, estos animales que están en estos nichos, pues van a estar conviviendo con estos mismos organismos que ya se convirtieron en multiresistentes. Y esto les va a desencadenar de enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene como la liga de importancia que estamos viviendo hoy en día entre las enfermedades, ¿no? Estamos generando microorganismos que son resistentes y que pueden producir enfermedades o no. ¿Qué quiere decir esto? Que animales que están aquí, cuando tengan contacto con el humano, les pueden transmitir estos microorganismos que son muy resistentes. Entonces, el humano va a enfermar. Y como ya dijimos, la terminología de resistencia, el tratamiento para estas personas se va a complicar. Entonces, a su vez, a este individuo se le va a administrar cierto tipo de antimicrobiano. Entonces, vamos a esta parte que tenemos a los individuos viviendo a nivel, pues, de la población. Entonces, estos individuos, a su vez, tienen que utilizar estos fármacos, van a drenar. Y si ustedes se dan cuenta, pues desde arriba, desde donde está la granja, están los flujos de agua. ¿De acuerdo? Entonces, este individuo se va a detectar estos antimicrobianos, también van a ir a dar a estos flujos de agua. Ya sin pensar en la parte de qué pasa con el individuo, sano o murió. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte tenemos, en la parte del cuerpo de agua, como importante dos factores. Uno, la contaminación de los químicos, que son los microbianos. Y al revés, se van a encontrar con otros microorganismos que van a adquirir esta resistencia a la presencia de esos microbianos. Y también la presencia de estos microorganismos que ya son muy resistentes. Entonces vamos a ver a dónde van estos cuerpos de agua. Vamos a seguir. Entonces muchos de ellos van a dar, por ejemplo, a playas. Y aquí, si ustedes observan o alcanzan a apreciar, pues están en la playa, está en la acción. Y entonces están presentes estas bacterias que son muy resistentes y además están estas estructuras químicas como contaminantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo tienen un grupo global, el impacto que tiene el uso de los microbianos sin un uso adecuado. Entonces, estas personas que están aquí en la playa, pues van a recibir o pueden recibir dos tipos de contaminación. La contaminación con una superbacteria y la contaminación con los antimicrobianos. Entonces, una persona que se fue a liberar, en realidad, a lo mejor que se siente mal, presenta con infección o enfermedad, y además, a lo mejor también presenta con algún desbalance, por ejemplo, y eso es de eso que nos habla. Pero como les puse en las diapositivas anteriores, todos los fármacos tienden a tener estructuras que son químicas, que se le llaman aromáticas. Entonces, cuando nosotros preparamos estas estructuras, van a atacar con las estructuras, por ejemplo, que tenemos como son muy similares. Entonces, los organismos, incluso los organismos de los peces, van a reconocer estas estructuras
estructura química como estructuras hormonales. Y entonces las personas empiezan a tener un desbalance hormonal que les puede llevar, por ejemplo, a la obesidad, ¿de acuerdo? O a un desbalance hormonal. Y bueno, sabemos todo lo que conlleva el desbalance hormonal. Entonces, no sé hasta este punto si se entienda muy bien cuál es la relación que existe entre la contaminación por los antimicrobianos y los microorganismos. Lo importante que tiene el hecho de que nosotros estamos conscientes que desde nuestra casa, si yo digo el medicamento al drenar, al usado, pues en realidad yo mismo cuando vaya a mi vacaciones, pues estaré contaminando y además estaré generando, contribuyendo a la formación o generación de superbacterias o de bacterias multiresistentes. Por otra parte, si ustedes se dan la imagen, tenemos la parte industrial. Entonces, muchas de las industrias, incluso hay en estas fotográficas, tienden a tener un margen a cuerpos de agua contaminantes. Entonces, además, todo lo que se hablaba de antimicrobianos, pues va a existir otro tipo de contaminantes del agua. Y, por ejemplo, en esta parte también es muy importante, si yo tiro mis medicamentos con antimicrobianos a la basura, pues ya me deshice de ellos. En realidad no nos deshacemos de ellos, sino que van a dar a estos basureros municipales contaminando la tierra que hay en ellos. ¿Qué significa esto? Pues que si esta tierra quiere volverse utilizada, por ejemplo, para la construcción de hogares o para el cultivo, esta tierra está permanentemente contaminada. ¿Sí? Otro punto importante es que, por ejemplo, todo el proceso en donde participa la generación de purificación de aguas residuales, tanto municipales como industriales, no tiene la capacidad de eliminar esas estructuras químicas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que pasa este proceso de purificación del agua residual, muchas veces van a dar también a cuerpos de agua. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, y parece como catastrófico, estamos viviendo en un mundo contaminado, pero nosotros también hemos contribuido de alguna manera a contaminar. Entonces, la idea de la plática de hoy es precisamente dar conciencia de que en la bacteria debo de tener, este es el nombre del artículo donde tomé la foto, para disminuir esta contaminación. Entonces, algo muy alarmante es, por ejemplo, la notificación de este año de la Organización Mundial de Salud, en donde retoman nuevamente después de esta pues larga pandemia que hemos tenido por la COVID-19, el hecho de la importancia de la resistencia a los antimicrobianos. Y esto es porque también las personas que se enferman de la COVID-19 tienden a tener este riesgo al momento de estar ingresados en los hospitales de adquirir una infección con una bacteria multiresistente. Entonces, la última alerta que sacó, y es la página de la Organización Mundial de la Salud, es advertencia, el mundo se está quedando sin antibióticos eficaces. Y esto es porque se está generando un gran crecimiento en la población de bacterias muy resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante impactante. Ahora, el punto aquí es, o el mensaje que puedo hacer desde mi casa o desde donde estoy. Entonces, bueno, ya hay varias estrategias de hace años a nivel mundial de qué hacer precisamente en estos casos. Y lo primero que hacer es tomar precisamente la conciencia del hecho de que yo mismo puedo estar contribuyendo a la contaminación. Entonces, para mí es muy importante que estén aquí, porque si una persona puede ser consciente, y si esta persona que ya tiene la conciencia de contaminar va con otra persona y a su vez le comunica o le transmite la información, pues se va a ir haciendo una cadena. Y entonces vamos a hacer poco a poco más que vamos a estar disminuyendo los niveles de contaminación. Y vamos a estar informados, también vamos a tener la capacidad de informar a la gente de la importancia que tiene el buen manejo de los fármacos o de los antimicrobianos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí yo les pongo una serie de medidas que se están sugiriendo hacer. Por ejemplo,
sustituir compuestos por otros que sean más benignos. Y esto viene muy relacionado a la estructura química. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo que estas estructuras químicas pueden ser muy semejantes a estructuras en el cerebro fisiológico? Entonces hay que cambiar esa estructura para que no afecte en realidad ni nuestra salud, ni la de los animales, que es otro punto que quiero hacer paréntesis de cuál es la importancia. Entonces hay estudios en donde han encontrado que esta cantidad de fármacos que tienen estas estructuras aromáticas van a dar cuerpos de agua, si ya lo sabemos. En estos cuerpos de agua los peces absorben a su vez estos químicos y hay, como ya dijimos, un desbalance hormonal. Lo que genera los peces machos es una desbalance hormonal que es una disminución y por lo tanto no tienden a aparecer poblaciones. Entonces esto es una disminución pues también de la población y lo que vamos a ver en realidad en el futuro es la extinción de estas especies. ¿De acuerdo? Más allá de la parte nutrimental, que para algunas poblaciones es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí sería sustituir estos compuestos o con este conocimiento tratar de no consumir cierto tipo o buscar un genérico que le pueda ayudar a la utilización. Desarrollar mejores sistemas de liberación de medicamentos donde se puedan utilizar dosis más pequeñas. Es decir, por ejemplo, en lugar de administrarse cada 6 o cada 8 horas, a lo mejor un fármaco de tiempo sostenido que tenga mayor viabilidad sería lo adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, las farmacéuticas pues tendrían que apoyar en este sentido a buscar nuevas estrategias para disminuir la cantidad de concentración de medicamentos que existen. Por ejemplo, un dato interesante es que a nivel la cantidad de fármacos de antimicrobianos que ya no utilizamos, es decir, los que van a ir a desecho, son hasta 175.000 toneladas. 175.000 toneladas que van a contaminar ya sea cuerpos de agua o tierra. Entonces, esta parte también es muy importante. Mejora de los envases de impactos primarios de medicamentos para extender la vida útil y hacer reducir la cantidad de medicamentos que venden y deben ser desechados. Entonces, si nosotros notamos que compramos una caja y vence en un año o en cierto tiempo, pero hay algunos que pueden lograr ser muy estables por muchos años más. Entonces, si nosotros o la industria farmacéutica tiene esa capacidad de extender la caducidad y no estar consumiendo cada vez que enfermo, pues sería lo ideal. Por otro lado, realizar cambios en la práctica de prescripción de medicamentos para garantizar que los pacientes solo reciben la cantidad de medicamentos necesarios y así poder prácticas de guardar medicamentos innecesarios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en el hogar tenemos un tratamiento y nos sobran 7 tabletas? ¿A dónde van estas 7 tabletas? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿me explico? Entonces, aquí la idea es que se proponga un mecanismo en el que solamente se va a administrar 7 tabletas, sean las que se venden. ¿De acuerdo? Por otra parte, la parte médico-clínica es muy importante y yo pertenezco a la licenciatura en microbiología y yo siempre digo que los médicos deben de apoyarse en un diagnóstico microbiológico cuando sea un origen microbiológico. Es decir, que si el paciente va con este cuadro, se le envía a hacer estos estudios microbiológicos, se determine el género de especie del microorganismo o si es el virus la causa, en resumen, y por ejemplo, si son bacterias, que se realice un antibiograma y que se le diga al paciente exactamente cuál es el antimicrobiano que necesita, ¿de acuerdo? Y no que se den al azar. Sin embargo, hay algunas situaciones que pueden volverse graves o críticas donde sí se tienen que administrar. Pero bueno, hay que hacer esa excepción y hay que introducir más antimicrobiólogos en esta práctica. Eso es necesario. También en esta parte están muy capacitados y capacitadas en las áreas técnicas que son moleculares, que no requieren tanto tiempo como las pruebas microbiológicas, que pueden dar resultados en un corto tiempo, precisamente para evitar esta administración y consumo de antimicrobianos que a lo mejor no están haciendo el efecto adecuado, que está generando multiresistencia en esos microorganismos que están atacando a la persona. Entonces, en ese punto es muy importante recapacitar.
Introducción de mejores opciones de tratamiento de aguas residuales, es decir, que incluyan la eliminación de estos fármacos o estas estructuras químicas. Eso es muy, muy importante, que se incluyan como una norma para poder eliminar ese tipo de contaminación. Educación sobre el uso racional de medicamentos, que es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿de acuerdo? En el proceso de desarrollo de fármacos se pueden establecer estudios de impacto que tendrán los fármacos en el medio ambiente y a la vez garantizar un seguimiento de los riesgos ambientales después del lanzamiento del producto. Entonces, la mayoría de veces, en la parte preclínica y clínica, en donde se están estudiando estos fármacos, solamente se ve, por ejemplo, efectos secundarios adversos, pero nunca se ve este impacto que pueden tener a nivel del ecosistema o ecológico estos fármacos, ¿no? Entonces deberían incluirse, además de la farmacocinética y farmacodinámica, también el impacto que deben tener a nivel del ecosistema. Devolver los medicamentos vencidos o que ya no se utilicen en las fábricas o en las farmacias, también en nuestro hogar, para garantizar que su eliminación se llevará a cabo por el método adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente existen algunas campañas que pueden promover precisamente la recolección de este material y puedan desecharse de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto es muy importante. Y ahorita voy a pasar algo que es muy importante, que es precisamente este equilibrio, ¿no? El que estábamos hablando de la microbiota y los microorganismos patógenos, porque no quiero tampoco que se vayan con la idea de que los microorganismos son los malos de la película. Yo voy a retomar nuevamente la parte que me preguntaste a la microbiota, que es de suma importancia. Entonces, aquí el punto es que nosotros, en realidad, al momento de ingerir algún fármaco, debe de ser siempre recetado por un profesional de la salud y de manera adecuada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estábamos platicando que la microbiota es muy importante y quiero señalar esta parte. Estos lobitos nos están señalando la palabra sana. Los microorganismos, en su proporción adecuada, nos pueden brindar la salud. Cuando estos cambian, por ejemplo, con la administración de los antibióticos, pues entonces ya me va a poder dar algún factor de riesgo, como por ejemplo la obesidad. ¿Sí? Entonces, en esta parte, quiero también llamar un poco la atención de por qué es importante mantener la microbiota y los buenos hábitos. Porque la obesidad, si ustedes han escuchado, está muy relacionada con diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, las que más afectan en México, la diabetes, infartos agudos al miocardio, hipertensión. Entonces, la obesidad, cuando es provocada precisamente por esta disbiosis o pérdida del equilibrio de los microorganismos benéficos, pues van a generar a la larga un proceso inflamatorio crónico. Entonces, cuando nosotros tenemos este proceso inflamatorio crónico, significa que vamos a tener una inflamación, por ejemplo, en las arterias, y eso genera muerte temprana o un infarto al miocardio. ¿Sí? Entonces, sabemos que es muy complicado esta parte de las enfermedades de tipo no transmisibles, pero que también están muy relacionados con esta información del mantenimiento de la microbiota. Entonces, actualmente ya existen algunos puntos de terapia en donde podemos, después del tratamiento con antimicrobianos, restaurar la microbiota con algún tipo de fármacos de microorganismos, como por ejemplo los probióticos. ¿De acuerdo? Entonces, quería terminar esta parte de la charla con varias ideas que son importantes, que son precisamente el no automedicarse. Una vez que yo sienta alguna enfermedad, acudir con un profesional de la salud para que me dé el medicamento adecuado, ingerirlo de manera responsable tal como está en la receta médica y mantener una vida saludable, porque eso va a permitir que yo pueda mantener el equilibrio con mi microbiota. Entonces ya digamos que el equilibrio de la microbiota es sinónimo de salud, ¿de acuerdo? Y la parte también que quiero abordar es el hecho de la disminución o responsabilizar nosotros de la farmacocontaminación, de guardar en una bolsa nuestros fármacos y esperar una campaña de reciclaje por el desecho de los fármacos para que yo desde mi hogar pueda disminuir completamente
esta contaminación y si se hace de hogar en hogar, pues imagínense los grandes resultados que se puedan hacer. Esto también va a reflejarse en la disminución de la presencia de bacterias multiresistentes y eso va a impactar también en la disminución de enfermedades transmisibles. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo esto es una cadena. Entonces, aquí lo importante es mencionar que los microorganismos en realidad están a nuestro favor. Desde nosotros está el hecho de resguardarlos, cuidarlos con estos hábitos que les estoy comentando. Bueno, aquellos que ya están presentando estos mecanismos de patogenicidad y que están desencadenando una enfermedad, una infección, pues entonces sí, atacarla con estas estrategias, utilizando técnicas microbiológicas para la identificación o técnicas moleculares, que es precisamente lo que pueden hacer los licenciados en microbiología y las licenciadas. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte y no sé si quede alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias. O la pueden ir formulando en estos últimos minutos que nos quedan de la presencia del doctor aquí con nosotros. Yo sí quería pues comentar, ¿no? Se ve, sí, definitivamente como dramático el hecho de que tenemos una serie de moléculas, de pequeños organismos viviendo dentro de nuestro cuerpo y que tienen un determinado balance, pero ese balance no está todo el tiempo en su equilibrio óptimo. Hay muchas cosas que lo desequilibran y una de ellas podrían ser algunos de los contaminantes que tenemos. Por lo que entonces decidimos ir al médico. De todas maneras, a tomar estos antimicrobianos o algún tipo de fármaco, va a haber algo de excreción, es decir, vamos a liberar los residuos de estos químicos y estos pues definitivamente no tienen otra salida más que ir a dar, pues sí, al caño, al drenaje, a los ríos, dependiendo de cómo esté constituida la ciudad. Entonces hay una parte como que parecería que no podríamos evitar. Sin embargo, está por otro lado la parte importante de que, bueno, cuando nosotros tenemos ese desequilibrio en nuestra microbiota, es decir, nos enfermamos, siempre es por algo que hicimos anteriormente, ¿no? Es decir, que desde que nacemos, la buena alimentación y los buenos hábitos de comer bien, en fin, todo esto ayuda a ese equilibrio que tenemos, ¿no? Y algunas de las enfermedades son las que empiezan a romper ese desequilibrio. Entonces, desde nuestras madres, desde que somos pequeños, ¿no? Nosotros necesitamos tener esa conciencia de que necesitamos cuidar el organismo, ¿sí? Y decimos siempre, pues, come frutas y verduras, ¿no? O sea, no come frutas. Ay, come frutas y verduras y duerme bien y serás sano eternamente, ¿no? Sin embargo, hay un montón de estímulos que no lo hacen. Pero tampoco podemos tener, por ejemplo, control sobre las empresas y todos los desechos que eliminan y que contaminan nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay otras personas que se dedican a tratar de evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, parecería así como que, ¿y ahora para dónde vamos? ¿No? Una bola de una gran cantidad de cosas que necesitamos hacer y que muchas están en nuestras manos y que otras definitivamente se salen de ellas. Y que tenemos hábitos incluso para decir, ay, pues es que me duele la panza, ay, tómate, ¿no? La vecina, nuestra amiga, nuestra comadre, ¿no? Tómate estas, son muy buenas, ¿no? Y a lo mejor ya con eso, en vez de ir al médico, porque además hay muchos médicos que luego nos recetan hacer un montón de cosas, ¿no? Que requieren dinero, ¿no? Entonces, no, para ahorrarme, me tomo estas que me dio mi vecina. Y resulta que ya descompuse mi microbiota, descompuse adentro mis organismos, ¿no? Y ahora tengo resistencia a esos mismos. O sea, esto es realmente impactante, ¿no? Porque finalmente eso es lo que estamos viendo. Virus, bacterias y cosas que ya no podemos vencer, porque nosotros hemos actuado a través de un inicio. Entonces nos autorrecetamos o nos tomamos más medicamentos o más medicamentos que no son exclusivamente para nosotros, sino que alguien más nos dijo que lo hiciéramos y no vemos esa
ese posible riesgo o daño o impacto, claro, que vamos a tener en todo el mundo. Entonces, de repente, ¿cómo lo hicieron ustedes? Como aterrador, ¿no? Sí, ahora, ¿qué hacemos, no? Porque además, esta microbiota sabemos que siempre está cambiando conforme cómo comemos, cómo dormimos, ¿no? Cómo ha sido nuestra herencia, cómo han sido nuestros hábitos de alimentación, de no comer o comer pura chatarra, ¿no? Y de no cuidar, que bueno, si estamos un poco con sobrepeso, entonces a lo mejor esas cosas también pueden crear complicaciones, ¿no? Entonces se vuelve un poco catastrófico. Sin embargo, lo que puedo yo rescatar, y que creo que es sumamente valioso de la charla, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, es precisamente qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer nosotros? Pues la primera cosa es que tenemos estos microorganismos que tenemos que cuidar, que son nuestros pequeños hijitos, nuestras pequeñas partes de nosotros mismos que tenemos que cuidar. Y que cualquier cosa que tomemos o que agreguemos a nuestro sistema, tenemos que tener la conciencia de que eso de alguna manera va a salir de nosotros también. Lo vamos a desechar, ¿no? Porque había este comentario de que todos los fármacos que tenemos, parte va hacia esta cuestión sanitaria, pero hay mucho que va a secretar nuestro organismo porque se va a deshacer de los sobrantes, ¿no? Y por otro lado, esta idea de descomponer estos químicos, de estas sustancias que a veces llegan a nuestros lagos, llegan a nuestros ríos, al mar y afectan a otros seres vivos, pues las compañías farmacéuticas también siempre están cambiando este tipo de fármacos y haciendo que sean muchas veces con fechas de caducidad más cortas. Entonces, pues ya caducó, ¿no? Y ya no hay cómo guardar porque ya caducó. Entonces, ahí empezamos a almacenar una serie de fármacos, porque nosotros los seres humanos somos dados a me duele algo, necesito tomar algo que me lo quite. Y hay veces que no es esa la solución, ¿no? O no sé cuál sea la opinión de eso. Sí, no, ahí en ese punto es siempre pedir la opinión de un profesional para saber exactamente qué es lo que necesito, y siempre este profesional acompañarse realmente de estudios clínicos. Es muy importante, ya sean microbiológicos, químicos, lo que se necesite, pero es muy importante que se apoyen ellos. Y mencionaste cosas que son importantes y yo quisiera recalcar, y como dijiste, ¿no? O sea, pareciera apocalíptico, pero la idea es que no sea apocalíptico, sino que sea más bien de conciencia el hecho de que, bueno, no lo puedo evitar, por ejemplo, la contaminación que generan las industrias, pero sí yo lo puedo disminuir desde mi casa. Eso es lo importante, ¿no? Y era precisamente lo que estamos hablando. Y creo que tenemos generaciones, sobre todo de jóvenes, que han armado campañas y han movido muchas cosas y que han logrado cambiar cosas que tenían años que seguían iguales. Entonces yo creo que precisamente es muy importante que estén muy presentes para que sean un medio de comunicación y de conciencia, ¿no? En la población. Eso es muy importante. Entonces, y en ese sentido hay algo que también he escuchado mucho y me gustaría saber tu opinión, es que muchísima gente dice que hay que limpiar nuestro cuerpo. Hay una campaña impresionante de cosas para deshacernos de cosas que tenemos adentro, que a lo mejor están en perfecto equilibrio, pero las vamos a deshacer, porque alguien nos dijo que había que limpiar. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es que nosotros siempre que consumimos o hacemos alguna práctica tenemos que ver que esté certificada y realizada por la COFEPRIS. En México la máxima autoridad en esta parte sanitaria es precisamente la COFEPRIS. Y cuando yo veo un medicamento que no está avalado, no está registrado en la COFEPRIS, es, como dice ahí mismo en la etiqueta, es responsabilidad de quien lo toma y quien lo recomienda, ¿no? Entonces, es precisamente hacer conciencia y seleccionar en realidad qué es lo que voy a meter en el cuerpo, qué voy a consumir para que en realidad yo tenga ese estado de salud. Entonces, yo creo que más bien el hecho de que
comportamientos de moda no es lo adecuado, porque podemos lograr lo contrario, ¿no? Y se ha visto, o sea, podemos ver videos en TikTok, en estas todas estas redes sociales que dan esta comunicación rápida, en donde podemos observar dietas que quizás son milagro y acabó en el hospital por una úlcera gástrica, o que a lo mejor tuvo un efecto de rebote, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces yo creo que siempre nuevamente invitando a que se consulte al profesional, ¿no? Ya sea un nutriólogo, un médico, que se busquen las herramientas para poder tener una adecuada alimentación y tratamiento. Eso es muy importante. O sea, esto de limpiar el organismo, en realidad no. Limpiar el organismo es comer bien. O sea, eso que ya todo el mundo sabemos y ya lo dijiste, ¿no? Come frutas y verduras. Y también selecciona qué frutas y verduras vas a comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba ahorita que estabas platicando, recordando, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a pueblear, ¿cuántas veces podemos ver a gente muy mayor cargando cosas con mucha fuerza y mucha fortaleza? Entonces, la pregunta es: ¿a qué comen ellos para a su edad tener esa condición de salud? Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, tienen sus propios huertos, ¿no? Y se alimentan y riegan y cuidan sus propios alimentos, alimentan sus propios animales. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? Y por eso también invitación pues, de generar estos huertos que son de casa, saber cómo se hacen, para que nosotros podamos consumir desde nuestro hogar, ya sin comprar cosas a lo mejor muy costosas orgánicas, sino desde nuestro hogar, cosas sanas. Y yo creo que más bien es eso, ¿no? Y ya nuestro cuerpo en realidad es lo que ya desde años sabemos, ¿no? Que es toma suficiente agua, consume alimentos que no sean procesados, que sean saludables y en las proporciones adecuadas, ¿no? Y sobre todo también la parte del ejercicio es muy importante, porque estábamos platicando en la vez anterior cómo impacta el ejercicio en la expresión de los genes, ¿no? Entonces, se ha visto y hay estudios en donde estos genes pueden proteger de enfermedades como el cáncer. Entonces, también la parte esa de nutrición y ejercicio es muy importante y es por esa parte de expresión de genes que ahora platicamos. Entonces, no nos vayamos tan lejos, o sea, veamos el ejemplo de nuestros ancestros, en donde podemos observar que a través de una buena alimentación, pues tienes una vida más larga y más saludable. Claro, claro. No sé si alguien quiera preguntar algo. ¿No? Sí. Yo, bueno, gracias por la charla. Hasta hace poco, mi familia, para no desechar los medicamentos como tal a la basura, se llevaban a campañas que se hacían en el municipio, pero hace muy poco mis compañeros me dijeron que esos medicamentos en realidad no se desechan adecuadamente, sino que se los dan a personas de escasos recursos, porque eran campañas que no, bueno, como dicen, es no fundamental y tal. Entonces, quería saber si no hay una regulación o algo que te prohíba, no puedes recolectar medicamentos para distribuirlos por otra manera. Sí, eso sí, o sea, es verdad, ¿no? Cuando... No sé, perdón, si se escuchó la pregunta. ¿Sí se escuchó la pregunta, Byron? ¿Sí se escuchó la pregunta, perdón? Sí, bueno, es una chica de la audiencia que agradece la plática y pregunta que cuando se desechan a veces fármacos en algunos sitios, se dice que esos fármacos van a dar a personas que tienen escasos recursos para que sean reusadas. Entonces, ¿cuál sería el...? Sí, bueno, ahí es pegarse a las campañas que son institucionales siempre, porque efectivamente eso se puede, y de hecho hay campañas en donde te dice, si vas a tirar un fármaco, destrúyelo. O sea, no tires el blister, no tires el frasco completamente, porque precisamente sí hay personas que pudieran tomarlo, cambiarle la fecha de caducidad o borrárselas con un pulmón negro, como hemos visto en muchos, a lo mejor lugares, por ejemplo, tianguis, y venderlos, ¿no? Entonces, sí es importante el hecho de zafarlos del blister, de destruirlos de alguna manera y tirar esas tabletas o esos líquidos ya no en su envase, que se le conoce como envase primario o presentación, sino que sean irreconocibles. Entonces, sí, cuando es institucional y son campañas que se realiza, por ejemplo, la UAC ha hecho campañas de desecho, pues entonces sí, con toda confianza, hacer ese desecho. Pero siempre es recomendable nuevamente sacar las tabletas de los blisters donde vienen guardados y borrar, por ejemplo, los datos de las etiquetas
cubiertas, sobre todo en los líquidos. Eso es recomendable, pero sí puede suceder. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, bajo su experiencia, ¿por qué cree que esta relación entre los médicos y el personal de laboratorio que se encargan de hacer las pruebas está como rota? Porque bueno, es como usted lo mencionaba, se necesita para diferentes enfermedades pues mandar, o sea, hacer angiogramas, pruebas de PCR o pruebas moleculares, pero pues no es tan común, ¿no? Que uno vaya al médico y te diga como, si tienes gripe, ¿no? O tienes esto, o sea, pero es como de que ya saben y empiezan a lanzar el tratamiento, por ejemplo, antibióticos, ¿no? O sea, ¿usted por qué cree que está como esto tan roto, o sea, que no se lleve tanto a cabo? Ok, yo creo que ahí es sí, bueno, él comenta de por qué podría estar rota esta relación entre el médico tratante y la parte de los laboratoristas clínicos, en donde, pues en realidad el médico no está enviando a hacer ciertos estudios clínicos para saber qué tiene el paciente. Entonces, yo creo que aquí más bien es una tríada, o sea, aquí falta incluir al paciente, porque muchas veces el paciente es el que presiona al médico de que quiero un diagnóstico ahorita, quiero un tratamiento ahorita porque me siento fatal. Y entonces, si no se le da, eres un mal médico. O porque voy a volver a pagar la consulta y voy a tener que pagar estudios y simplemente mucha gente no se lo hace, no acude. También esa parte es la parte de salud pública, ¿no? O sea, no todas las personas tienen esta parte de salud pública, pero sí debemos de insistir en que sí exista este vínculo. O sea, eso es algo que tiene que suceder ya, porque si no sucede, entonces esos 10 millones de personas en el 2050 se pueden convertir en un número uno, ¿no? Entonces, yo lo escucho cuando dicen, no, es que este virus del mono, la COVID, todo eso nos vamos a extinguir. O sea, realmente la preocupación aquí es, bueno, ¿qué va a pasar más? Esto que estamos hablando de virus, más las bacterias super resistentes. Entonces, sí, tiene que construirse y por eso precisamente lo hablo y tengo esta parte como de oportunidad de decirlo, de vincular a la sociedad, de que también ellos pidan, ¿no? Que se les hagan estos análisis y que se verifique la identidad del microorganismo, que se verifique que efectivamente este tratamiento me va a hacer un beneficio, pero aquí tienen que entrar todos, o sea, el paciente con esta conciencia de también ser paciente, en cuanto al tiempo de diagnóstico, el médico, que también estimule y también invite a que se generen estos diagnósticos, estos métodos de diagnóstico. Y que obviamente también exista métodos que puedan revolucionar y acortar los tiempos de análisis microbiológicos, que esa sería una de las limitantes que la mayoría de los médicos ponen. Pero entonces hay que decirles que además de métodos microbiológicos, también hay métodos moleculares, y lo estamos viendo hoy en día con la parte del diagnóstico de la COVID por tiempo real. Entonces sí creo que hay que hacer una conciencia. Por ejemplo, ustedes la pueden hacer cuando van al médico y se sienten mal, pedir que se les haga su estudio, que se les haga su antibiograma, que se les haga su identificación. Y el médico entonces se va a acostumbrar a, pues sí, tengo que hacerlo también. Entonces es una educación por parte de los tres. Sí. Bueno, estamos diciendo que se va avanzando la misma de las bacterias. Y entonces, ¿qué tan avanzado está la problemática como para decir, vamos a buscar nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de bacteriófagos que realmente no generan resistencia? En vez de decir, vamos a limpiar las aguas, vamos a cambiar el uso de antibióticos por otras alternativas que sean más viables a largo tiempo, que simplemente limpiar las aguas, pero seguir funcionando el antibiótico. Bueno, ella está preguntando de por qué en lugar de buscar algunas estrategias como las de mejores métodos de purificación de aguas para eliminar los químicos o los contaminantes en el agua, no se promueve el uso de nuevas tecnologías en esta área clínica o médica, como por ejemplo los bacteriófagos. Entonces, aquí es un punto muy importante porque una industria farmacéutica invierte aproximadamente en una investigación, por ejemplo, de un antimicrobiano, deja tú el bacteriófago, sino un antimicrobiano, el que tú quieras, aproximadamente mínimo entre 3 y 5 años, máximo 10, 15 años. En esos años, pues, pago suelos, pago reactivos, pago renta, pago impuestos. Pero resulta que cuando ya se aprobó y pasó todas las fases clínicas y llega al público,
existe un caso de resistencia a los 6 meses. Entonces, ese tratamiento pues ya se descontinuó, o sea, ya no sirvió de nuevo. Entonces, las empresas piensan que el hecho de que tú inviertas tanto dinero y que sea tan larga la investigación, pues a lo mejor no te va a ocasionar un beneficio como empresa. Por otra parte, está la viabilidad que tenemos en estas herramientas. Entonces, ustedes saben, por los medios de comunicación actualmente, que para poder aprobar a través de estas instituciones de salud, para aprobar un método de tratamiento, un fármaco, se necesitan ciertas fases, que son las fases preclínicas y las clínicas. Entonces, cada una de ellas pues lleva mucho tiempo, muchos requisitos, muchos estudios. Muchas veces estas no logran pasar esas fases. O sea, no hay un prejuicio en la salud mayor que el beneficio. Entonces, eso ha limitado mucho el uso, por ejemplo, de bacteriófagos. Yo recuerdo hace muchos años que el uso de bacteriófagos fue utilizado para tratar glioblastomas. Es un tipo de cáncer cerebral terminal. Entonces, se eligieron grupos en donde se dio tratamiento con estos fagos y otros donde no se dio tratamiento. Y la diferencia en el tiempo de vida o la prolongación de vida entre los pacientes que no recibieron el tratamiento y los que sí fue de 6 meses. Entonces, no logra pasar la fase porque no hay, en realidad no hay un beneficio. Entonces, más bien hay que promover el apoyo a estrategias de investigación que puedan generar una tecnología que sí pueda llevarse al mercado. Entonces, eso más bien sería la herramienta, ¿no? O sea, por fortalecer la ciencia y la investigación en la parte económica. De hecho, un dato también muy importante y que estábamos también platicando y que va a ser la próxima charla es la pandemia que existe desde hace muchos años atrás y que muchos ni siquiera sabemos que la vivimos, que es la de la tuberculosis, ¿no? Entonces, imagínate que actualmente, por todo el recurso económico que se ha lanzado, se ha brindado a la COVID-19, se dejó muchas enfermedades de lado, como la tuberculosis, y el avance del número de personas que actualmente la tienen o son portadores no se había visto en 10 años atrás. O sea, en 2 años que no se invirtió en ciencia e investigación, que incluye métodos de diagnóstico, vacunas, tratamientos farmacológicos, en 2 años se tuvo un retroceso de 10 años. Y todo porque este dinero se fue hacia la parte de la vacuna. Entonces, no nada más es eso, estábamos hablando de otro tipo de pandemias, como por ejemplo la obesidad. Entonces, es muy complejo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno en realidad es dar un mayor apoyo a la ciencia y la tecnología, definitivamente. Bueno, pues damos por terminada la charla en esta ocasión. No se vayan con la desilusión de que son demasiados problemas y por dónde empezar. Pero creo que si cada uno somos conscientes de todas las cosas que podemos hacer por nosotros mismos dentro de la responsabilidad de nuestro cuerpo y de nuestra familia, poco a poco iremos pues venciendo todos estos problemas que nos tiene preparado el mundo en el que hemos vivido tanto tiempo y que nosotros mismos hemos echado de alguna manera o de otra a perder, ¿no? Espero que al menos se vayan con la idea de que ustedes pueden hacer mucho por ustedes mismos y por su familia y que eventualmente esto en algún corto o largo plazo pueda ser beneficioso para el resto de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.